Levíticos 11:19, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La cigüeña, la garza, según su especie, la abubilla y el murciélago. Siéntese, por favor. Estaremos titulando la meditación de esta tarde: aves inmundas, la cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Hoy terminamos con la lista de aves que fueron señaladas inmundas por Dios. Estas aves son las últimas dentro de la lista que está aquí en Levíticos capítulo 11. La cigüeña, la garza, la abubilla y el murciélago. Recordemos que estas aves son inmundas por lo que hacen y por lo que comen. La naturaleza de estas aves expresa inmundicia y son figuras de realidades, hábitos impuros, acciones impuras que debemos de evitar nosotros, los creyentes, como real sacerdocio. Hemos estado hablando profundamente acerca de las aves que Dios señaló que eran inmundas y que literalmente en el antiguo pacto no podían comerse, y que hoy tienen una aplicación espiritual para enseñarnos aquello que debemos de evitar. Vamos a comenzar con la cigüeña. Esta palabra en hebreo significa amable. Mire qué contradicción, porque el significado de la palabra cigüeña es amable y tiene apariencia de amabilidad la cigüeña, y le gusta vivir en las alturas. Eso es lo que describe la Biblia acerca de esta ave, que le gusta vivir en las alturas. Pero lamentablemente la cigüeña tiene hábitos impuros que son señalados como inmundos por lo que hace y por lo que come. La naturaleza de estas aves expresa mucha inmundicia en estos aspectos, porque su alimentación consiste en insectos, gusanos, peces, ratones, lagartos, crustáceos, moluscos, serpientes y anguilas. Se alimenta de algunos animales que expresan una naturaleza maligna. La cigüeña, por ejemplo, come ratón, y el ratón es un animal inmundo. Come serpiente, culebras, y las serpientes y las culebras son también animales inmundos. También la cigüeña se alimenta de desechos de basura, lo que el ser humano va desechando, y también llega a comer carroña. Su alimentación entonces de la cigüeña expresa mucha inmundicia. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué lección moral o espiritual Dios quiere transmitirnos para que nosotros evitemos lo que expresa la cigüeña en su naturaleza inmunda? Escuche, por favor. La cigüeña representa espiritualmente la falta de discernimiento para alimentarse espiritualmente. Y hoy, la verdad, hay una gran necesidad de los creyentes. Por medio del internet, por medio de las redes sociales, muchos creyentes están comiendo de todo, sin discernir si realmente el alimento que entra por lo que escuchan, el alimento espiritual, moral que entra por lo que miran, realmente les nutre espiritualmente, les ayuda a crecer en sabiduría, en discernimiento, en la voluntad de Dios.
Hay creyentes que reciben toda palabra como que si fuera de Dios, sin importar el medio de donde venga. Y hoy no todo lo que se predica es palabra de Dios, porque hay mucha palabra adulterada, hay mucha palabra que viene como obra de la carne y no necesariamente como palabra del Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento. Hay creyentes, repito, que alimentan su alma de todo, absolutamente de todo. Miran, oyen, escuchan cosas impuras que contaminan el alma y no tienen discernimiento para cuidar la salud espiritual de sus vidas. Yo sé que a veces es inevitable, hermanos, el internet está al alcance de nuestras manos por los celulares, las tabletas, el Smart TV, tantos medios, tantas cosas que se miran, y a veces es inevitable no involucrarse o mirar ciertas cosas, pero uno debe de tener mucho cuidado en lo que mira, hermanos, en lo que observa, en los videos que reproduce uno, aún en las experiencias espirituales. Mucho cuidado. La Biblia describe que la cigüeña hace su nido en las alturas. Y yo quiero compartir este texto con ustedes. Salmo 104, versículo 17. Salmo 104, versículo 17. Gloria al nombre del Señor. Vamos a buscarlo también aquí. Salmo 104, 17. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice. Gloria a Cristo. ¿Ya está en la pantalla? Bueno, váyalo leyendo usted por mí mientras yo lo ubico aquí en mi aplicación. ¿Ya lo está leyendo? 104, versículo que dije 17. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Y este árbol que se menciona aquí es un árbol muy alto, hermanos, como el ciprés, muy grande, muy elevado. Y arriba, hermanos, de ese árbol, en las alturas, la cigüeña hace su casa. Dice: allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña. Y esto espiritualmente, ¿qué nos está revelando? Vamos a unir, a enlazar, a relacionar la forma de dónde vive la cigüeña, el lugar donde se anida, donde hace su casa, y su estilo de vida, sus hábitos en lo que come: carroña, ratones, serpientes y todo animal rastrero prácticamente. Entonces, relacionando esto, tenemos una tremenda enseñanza espiritual. La cigüeña representa aquel que tiene naturaleza celestial, puesto que ella vive en las alturas. Que viva en las alturas, en lo alto de las hayas, está hablando que este animal tiene la capacidad de remontarse, tiene la capacidad de andar en lo alto, tiene la capacidad de vivir en lo alto, pero lamentablemente vive comiendo de las cosas del suelo. Póngale discernimiento a eso. Teniendo la libertad y el privilegio de comer de lo fresco, del fruto de los árboles, toda clase de frutos, frutas que producen los árboles, comida limpia, nutritiva, se complace en comer
lo que se arrastra por la tierra. Entonces esto nos enseña que la cigüeña expresa espiritualmente a aquellos que tienen naturaleza celestial, pero que viven carnalmente alimentándose de lo más bajo y sucio del mundo pecaminoso. En otras palabras, la cigüeña espiritualmente nos muestra la vida de aquellos creyentes que no se santifican, que tienen naturaleza del cielo, tienen la naturaleza de Dios en ellos, pero viven como las personas naturales de la tierra, comiendo y alimentando su alma de toda la suciedad del mundo, sin discernir si es de Dios o no es de Dios, sin discernir si les ayuda a madurar, a crecer, o simplemente, hermanos, a perder el tiempo, a llenar su mente y su corazón de tanta basura que se miran por los medios de comunicación, sobre todo las redes sociales. Esta clase de creyentes que no se santifican en lo que alimentan sus almas expresan mucha inmundicia en sus vidas. Esta clase de vida espiritual representada y expresada en la naturaleza inmunda de la cigüeña es impura a los ojos de Dios. Esto es lo que Dios nos está mostrando a través de la cigüeña. Evita esto. Si tienes la capacidad de una vida en las alturas, pues aliméntate de acuerdo a tu naturaleza. No tenemos por qué andar comiendo de lo sucio, de lo impuro del mundo, y me estoy refiriendo moralmente y espiritualmente. ¿Ok? Continuamos con la garza. La garza también es una ave inmunda que expresa mucha irascibilidad en su conducta. Es decir, que se irrita o se enfada fácilmente. Es parte de la naturaleza de la garza. La garza expresa violencia y mucha agresividad. Es una ave carnívora que mata a sus presas a picotazos y se traga la comida entera sin masticar, y en caso de que las piezas sean de mayor tamaño, la golpean esas presas contra el suelo y atraviesan el cuerpo de esos animales con su pico para hacerlas pedazos y poderlas digerir. La garza, entonces, hermanos, es una ave que expresa esto: violencia y agresividad. La inmundicia que expresa la garza está en su comportamiento violento y agresivo. Y esta clase de comportamiento es impuro, inmundo a los ojos de Dios. La violencia, la irascibilidad, esa forma de irritarse por cualquier cosa, enojarse por cualquier cosa, estar a la defensiva, ser agresivo, violento, es contrario, esa conducta, hermanos, ese comportamiento, el de no tener dominio sobre el carácter, sobre las emociones. Ese comportamiento agresivo es contrario a la naturaleza de Dios, que es paz y amor, naturaleza que expresa el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu. Dios aborrece una conducta agresiva, violenta, pues ofende la sensibilidad del Espíritu Santo. Yo sé que a veces como creyentes, hermanos, batallamos con esa forma de ser, que nos enojamos y que tendemos a veces a pelear o a gritar, sobre todo los que tienen un temperamento colérico. Pero es ahí donde tenemos que trabajar
Es ahí donde tenemos que ceder esas áreas de nuestra alma, esas emociones que nos controlan, ceder a que sea Dios que trabaje. Porque en la palabra Dios reprueba la agresividad, la violencia, el descontrol de las emociones y exhorta a los creyentes que no contristemos al Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Vamos a leer Efesios 4, 30 y 31, por favor. Efesios 4:30, ¿lo tenemos? Dice así: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros en nuestra doctrina enseñamos que el Espíritu Santo es una persona. Tiene personalidad el Espíritu Santo, porque tiene la capacidad de ponerse triste. Hay acciones, actitudes impuras, malignas, que muchas veces nacen de un carácter descontrolado, de un temperamento descontrolado, de un carácter mal formado. Y esas acciones, actitudes, hermanos, en nosotros como hijos de Dios le causan, le producen tristeza al Espíritu Santo. Y aquí la sabiduría de Dios dice: no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo está en nosotros como garantía de nuestra redención. Y como Él vive en nosotros, como Él mora en nosotros, en el versículo 31 hay una lista de cosas que le causan tristeza al Espíritu Santo y que ya no deben de estar, que debemos de evitar estas acciones, actitudes que son fruto del temperamento mal formado, del carácter descontrolado. Dice: quítese, ¿qué cosa? De vosotros toda amargura. ¿Por qué? Porque eso constricta al Espíritu Santo, eso entristece al Espíritu Santo. Quítese el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Nótese que está hablando de emociones negativas, pecaminosas, actitudes agresivas como el enojo, la ira, la gritería. Todo eso, hermanos, debemos de evitarlo. ¿Por qué? Porque dañamos la sensibilidad del Espíritu Santo. Póngase a pensar el daño que le causa el creyente cuando tiene un temperamento mal formado, descontrolado, y en un arranque de enojo, de ira, está gritando en su casa, peleando contra su esposa, contra su esposo, y llega a decir hasta insultos y majaderías. El daño que le puede causar al Espíritu Santo, que es paz, amor, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, longanimidad y todo lo demás. Entonces todo esto, hermanos, está expresado en el comportamiento de la garza. La garza es un animal violento, agresivo, que expresa los hábitos inmundos, impuros, que van en contra de la naturaleza del Espíritu de Dios. Dios, por medio de la garza, nos está diciendo: evita esto, evita ser agresivo, evita ser violento, porque eso va en contra de lo que es el Espíritu Santo. Continuamos con la otra ave, la abubilla. La abubilla, esta ave, hermanos, es muy pequeña, pequeñita y solitaria, y tiene la característica que escarba en la tierra para comer insectos
larvas y gusanos. De donde toma el alimento la abubilla es la tierra, literalmente. Con un pico alargado va enterrando y lo va enterrando y va sacando, va escarbando y va sacando su alimento. Y algo que a mí me llamó mucho la atención cuando estaba meditando en esta ave y estaba yo estudiando acerca de su conducta, de su comportamiento, para poder discernir espiritualmente en qué expresa inmundicia, y yo me sorprendí. Porque es un ave pequeñita, muy pequeña, pero su principal característica de la abubilla es que llena su nido, escuche, llena su nido de su propio excremento, lo satura de excremento, para alejar a sus depredadores. Y su inmundicia está en que ensucia su propio nido y siempre tiene y trae encima un olor desagradable. Huele feo, huele mal esta avecilla llamada abubilla. Olor a suciedad, olor a heces. Entonces, la abubilla espiritualmente representa, escuche, aquel hábito inmundo de pecar continuamente, de estar recayendo en lo mismo, ser dominado por esa debilidad pecaminosa que te ensucia, que te contamina, que te aparta de la presencia de Dios, que te priva de vivir en santidad. Eso es lo que representa la abubilla. Vivir siempre impuro, rodeado de toda obra maligna y abominable a la vista de Dios. Esta clase de comportamiento maligno debemos de evitar, porque es inmundicia a los ojos de Dios. Y yo meditaba en esto, la acción de esta avecilla que llena su nido de excremento, literalmente lo llena. Ahí es un ave muy sucia. Y esto de llenar el nido de excremento espiritualmente es llenar nuestra propia vida, hermanos, ensuciarnos, contaminar nuestro corazón de pecado y de maldad. Y esto también, este comportamiento maligno de andar sucio, pecaminosamente impuro, hermanos, es en contra de la naturaleza de Dios, porque Dios es santo. Y Él demanda santidad en nosotros. Aquí hay un compromiso entonces de nosotros para Dios. Dios nos está diciendo a través de la abubilla: no seas impuro, no te contamines, no ensucies tu alma, no llenes tu nido de suciedad. En otras palabras, no llenes tu corazón de pecado. No llenes tu alma de lo pestilente. No traigas olor a muerte. Busca el olor a vida. Aleluya. Y por último, el murciélago. Vamos a meditar un poquito acerca del murciélago, que es la última ave que se menciona. Regresémonos a Levíticos capítulo 11, versículo, hermano, 19. Es el última, ave, pero en realidad es una mezcla rara este animalillo. Está considerado en la lista de las aves porque tiene alas, pero pues tiene una apariencia muy rara el murciélago. Y yo quiero que esté muy atento en esto del murciélago, porque expresa, la verdad, mucha inmundicia el murciélago. La naturaleza del murciélago expresa mucha suciedad. Y voy a mencionar algunas características. Es ciego. Es ciego. Su entorno es la oscuridad. Una gran parte del tiempo de su vida está colgado de cabeza y le atrae la sangre de los animales, en la especie del murciélago vampiro, que sí existe esa especie.
No todos los murciélagos chupan sangre, pero hay una especie que su comida exclusiva es la sangre. Y ya al escuchar estas características de la naturaleza del murciélago, ya vamos entendiendo, hermanos, por qué expresa mucha inmundicia. Ahora vamos a mirar estas características a detalle. La primera característica, el murciélago es ciego. ¿Qué representa esto en lo espiritual? En lo moral, en lo espiritual. Siempre lo moral y lo espiritual, hermanos, están relacionados. ¿Ok? Y que sea ciego representa en lo moral, en lo espiritual, falta de visión para vivir. Y así hay muchas personas que van por la vida, hermanos. No tienen una visión definida. No tienen un propósito claro. Van caminando por la vida así, como el murciélago. Incluyendo creyentes que no tienen un propósito definido. Ahora escuche que la mayor tragedia que puede tener una persona en esta vida, la mayor tragedia es carecer de visión para vivir. Sin visión, el creyente pierde el rumbo de su vida. Y en lo natural también, en la vida humana también. Por falta de visión, por ser ciegos como el murciélago, muchos se pierden del propósito de Dios y vagan sin rumbo y sin dirección, y mueren sin saber para qué vivieron. Qué trágico, ¿verdad? Y Dios nos está diciendo: no seas como el murciélago. Evita vivir como el murciélago, andar por la vida sin rumbo, sin dirección, por no tener una visión clara de parte de Dios. Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre de extraviarnos del propósito de Dios. Segunda característica: el murciélago vive en la oscuridad, y la oscuridad expresa ausencia de luz. Espiritualmente hablando, es ausencia de la revelación de Dios. Carecer de revelación espiritual, vivir en la oscuridad, es no tener discernimiento. La revelación espiritual también debemos de entender como el discernimiento que tenemos de parte de Dios, la luz del Espíritu Santo en nosotros para mirar las cosas como son, con claridad. Y la falta de revelación espiritual, la falta de discernimiento, escuche y aprenda, condena a una persona a una vida de continuos tropiezos, fracasos y equivocaciones en su vida. Yo a veces me sorprendo, hermanos, de mirar muchas personas que van de fracaso en fracaso, de caída en caída, de derrota en derrota, de equivocación en equivocación. Apenas están saliendo de uno y ya se metieron en otro lío. Y llevan a la ruina negocios, trabajos, familia, hijos, bueno, una vida de desastre, por no tener el discernimiento. Yo estoy convencido, hermano, que cada uno de nosotros, una petición que no debería de faltar en nuestras oraciones, es decir al Señor: dame discernimiento. Señor, dame el discernimiento. Si somos pastores, predicadores, si enseñamos, si evangelizamos o discipulamos o compartimos la palabra, con más razón. Yo como pastor, hermano, siempre le pido al Señor: dame discernimiento, Señor, para entender la palabra. Muchas veces, hermanos, los creyentes leen la palabra y no entienden nada en cosas tan fáciles de entender. Ahora, ¿por qué no entienden la palabra? Porque sus conciencias
están llenas de oscuridad, porque en su espíritu no hay luz. Porque donde hay luz, usted aprecia todas las cosas con claridad. Pero donde hay oscuridad, hermanos, uno va a tientas, a ciegas, y uno puede golpearse, caerse y tropezar continuamente. Qué terrible es vivir en oscuridad, hermanos. Y literalmente muchas personas así caminan. Esto condena a la persona a una vida de fracasos y equivocaciones. El creyente es llamado a vivir en la luz de Dios. Dios nos está diciendo: no vivas como el murciélago. No te resignes, no te conformes a una vida de oscuridad, de fracasos, de derrotas, de equivocaciones. Busca la luz. Ven a Cristo. Él es la luz de la vida. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que en mí anda nunca andará en tinieblas. Además, esto me gusta, no hay motivo para andar en oscuridad, vivir en las tinieblas como el murciélago. Dios dejó a nuestra disposición un medio poderoso, lo voy a manejar en términos humanos. Dios nos dotó, nos dejó, hermanos, un generador de luz, una fuente de luz inagotable, que a la medida que tú te metes en ella, te llenas de luz y de luz y de luz y de luz. Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Póngalo en pantalla, Salmo 119, 105. Hermanos, ahí está la luz, lo que tú necesitas para no equivocarte, lo que necesitas para dejar esa vida de oscuridad, de tiniebla, de andar en error, sin rumbo, sin dirección, está ahí. La palabra es lo que le va a dar luz a tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Todo aquel, se lo digo con la convicción del Espíritu profundamente, todo aquel que camine de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la sabiduría de la palabra, nunca andará perdido y será librado de muchos errores y equivocaciones. ¿Quieres un futuro lleno de luz? Jovencito, jovencita, ¿quieres un futuro lleno de luz? Vive de acuerdo a la palabra. Camina de acuerdo a la palabra. Otro texto poderoso, Proverbios 6:23, ¿qué dice? Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara. Cada vez que tú obedeces, estás llenando tu alma, tu mente, tu corazón, tu espíritu de luz. Ahora entiende, jovencitos, jovencitas, mi hija que está también aquí presente, ¿por qué les exhortamos a que obedezcan? ¿Por qué papá y mamá les decimos obedece? Bueno, yo siempre le digo a mis hijas: aprendan a obedecer. Hasta la chiquita que estamos formando su carácter. Mi hija, yo quiero que obedezcas. Quiero que aprendas a obedecer. Tú tienes que ser una niña buena, porque las niñas buenas obedecen. Las princesas saben obedecer. Y los hijos de Dios tenemos que saber obedecer. Cada vez que tú obedeces, te estás llenando de la luz de Dios. Lo contrario, cada vez que tú te rebelas, cada vez que tú dices ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Estás llenando tu mente de oscuridad. Y créeme, por rebelarte, por ser desobediente, te puede ir mal en la vida. Puedes fracasar. Te puedes meter en muchos problemas. Puedes cometer muchas equivocaciones que después te vas a lamentar. Yo le doy gracias a Dios que desde pequeño me instruyeron en esta palabra, hermanos.
de tantas equivocaciones que me ha librado la palabra. El mandamiento, porque el mandamiento es lámpara. ¿Y qué más dice? La enseñanza es luz. Cada vez que tú aceptas la enseñanza, entiéndase, la corrección, la disciplina de papá y de mamá, estás llenando tu espíritu, tu alma, tu corazón de luz. Ahora eso tráigalo a la vida cristiana. Cada vez que usted acepta la enseñanza, la corrección de su pastor, hermanos, está llenando su vida de luz, porque la enseñanza es luz. ¿Para qué? Para que no andemos como el murciélago. Gloria al nombre del Señor. Qué interesante están estos temas, hermanos. Estos temas es sabiduría de Dios, es la sabiduría de la palabra. Amén. Ok, otra característica del murciélago, que en el día está colgado de cabeza. Él anda en la oscuridad, sale en la noche, pero en el día está metido en las cavernas, en los huecos, en las peñas, en lo más oscuro, colgado de cabeza. Yo meditaba en esto. Aquí también hay inmundicia en esto, porque estar de cabeza expresa desorden en su estilo de vida. Estar de cabeza es vivir al revés, fuera del orden natural y común. Y espiritualmente de cabeza es llevar una vida desordenada, fuera del orden establecido por Dios. Y así vive la gente del mundo, de cabeza. Y lamentablemente hay muchos creyentes llevando una vida totalmente desordenada, expresando la inmundicia del murciélago de estar colgado de cabeza. La apariencia del murciélago también expresa una falta de identidad. Le decía yo que el murciélago expresa mucha inmundicia. Y en esta característica, hermanos, que expresa una falta de identidad, lo digo por lo siguiente, porque tiene pinta de ratón, pero tiene alas. Y no es ni ratón, ni tampoco una paloma. Es una mezcla rara. Y esto es una expresión de la naturaleza maligna, la deformación que produce la inmundicia. Porque el pecado, la maldad, la inmundicia te deforma, te convierte en algo fuera de identidad. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. El pecado deforma, te quita la identidad, modifica tu personalidad. Y es lo que expresa el murciélago. Y esta expresión también está en la vida de muchas personas. Hay personas que llevan una vida completamente impura, hermano, totalmente maligna. Hay personas que a simple vista, hermanos, en la apariencia, uno se da cuenta de la terrible vida de maldad, de pecado que llevan, porque expresan una deformación terrible en sus personas, careciendo de una identidad definida, que uno dice, o a veces se queda con la duda, ¿será hombre o será mujer? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. A esas personas que de plano están metidos en lo más inmundo de la vida, la perversión sexual. Por último, les atrae chupar sangre. Los murciélagos vampiros se alimentan exclusivamente de sangre del ganado o de otros animales. Y esto expresa una acción completamente inmunda. Tomar la sangre es profanar la santidad de la vida. La vida está en la sangre, y la sangre representa un acto de redención. Tomar la sangre, lo que hace el murciélago, espiritualmente es una afrenta a la obra de redención
por la vida. Es tener la redención en poco. Es tener la obra redentora que se hizo en la sangre del nuevo pacto, hermanos, es menospreciarla. Por eso hay una sentencia en el libro de Hebreos: ay de aquel que hiciere afrenta al Espíritu de gracia y tuviere por inmunda la sangre en el cual fue santificado. Hermanos, el murciélago entonces expresa completa inmundicia y Dios nos dice: no actúes así, evita todo esto. Hay sabiduría en evitar todo lo que Dios reprueba y condena. Aquí terminamos la lista de las aves inmundas: la cigüeña, la garza, la bubilla y el murciélago. Pónganse en pie, por favor. Hemos terminado.